Tenemos una extraña forma de limitarnos y de acotar nuestro potencial, pues nos sometemos con frecuencia a un escalofriante boicot interno para no permitirnos crecer. Sí, a nosotros mismos. Quizás lo más laberíntico de este proceder sea que no hay humildad real tras esos bastidores, más bien miedo y frustración. Como veremos más adelante, incluso hay sentimiento de culpa, envidia o celos. En contraposición, ahondar en el máximo potencial, trabajar en esa estructuración, suele contener una gran generosidad intrínseca que, tras el telón del complejo, en este caso de Jonás, podríamos confundir con ambición en su peor interpretación, que no acepción del término. El éxito, la realización, la ambición a la que nos referiremos en este vídeo, sería algo así como estar donde debes estar y lo sabes, sin complejos. El complejo de Jonás es más habitual de lo que parece y seguramente habréis observado que muchas de las personas que conocéis, o incluso nosotros mismos, pareciera que vivimos o hemos vivido escondidos en una ballena, una casa, una coraza ante el miedo de atreverse a cumplir sueños, metas o ideas. Cuenta una historia del Antiguo Testamento que a Jonás se lo tragó una ballena. Jonás tenía un mensaje de Dios y una labor de intermediario, pero temió de su propia figura, se asustó y se escondió para dormir. Una ballena que se lo tragó por 3 días y 3 noches. Después de que lo vomitara, aceptó el destino para el que había sido elegido y llevó su mensaje a Nínive. El complejo de Jonás significa, en suma, la negación de la capacidad de uno mismo para desarrollar su potencial. Es el miedo y la ansiedad frenando nuestra visión de realización. Sabes que vales para algo, lo visualizas, prevés el éxito y te amilanas frenándote con una respuesta contraria, asegurándote que eres incapaz, haciéndote descender hacia el lado mediocre. Los psicólogos están familiarizados con el concepto de autorrealización de Abraham Maslow, un término que hace referencia a la necesidad de todo ser humano de aprovechar sus talentos, sus predisposiciones a aprender de forma fluida en ciertos aspectos de la vida, para alcanzar metas ambiciosas que nos permitan darle significado a nuestra existencia y sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Por qué si nacemos con un gran potencial nos autolimitamos? Los demonios que conforman el complejo de Jonás son el miedo y la ansiedad, frenando nuestra posibilidad de tener éxito. Es decir, sabes que vales, que lo puedes conseguir. Te visualizas teniendo un éxito en uno o varios aspectos, pero actúas de una forma que sabes que no te ayudará a alcanzarlo. Cruzas el río hacia el valle de la mediocridad por miedo a no estar a la altura, por no valorarte y porque desconoces qué es lo que conlleva llegar a la cima. Maslow decía que al igual que tememos que ocurra lo peor, también tenemos miedo a que suceda lo mejor. O sea, es algo así como no quiero el todo ni quiero la nada, prefiero quedarme donde estoy. Estos miedos y ansiedades responden al temor de lograr algo más allá de lo que han logrado los demás, de hacer frente a las responsabilidades que conlleva la excelencia, de no saber abrirnos camino en el horizonte, de ser arrogantes, de fallar, etc. O sea, es una oscura forma que tenemos de crear nuestro propio sufrimiento. No es que frenemos el éxito o el dolor, es que frenamos nuestra propia alegría. El sufrimiento autocreado, el autosabotaje, es un tipo de dolor totalmente innecesario y perjudicial. Maslow fue el padre de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica, la autorrealización, hacia la salud mental y bienestar. En la parte más alta de esta pirámide de necesidades de Maslow se encuentran las necesidades de autorrealización, las necesidades psicológicas y espirituales que nos hacen sentir realizados. En oposición a la autorrealización, acuñó con el término complejo de Jonás para referirse a esa huida de nuestros mejores talentos. Una manera más poética ha sido descrito como la evitación de lo que percibimos que es nuestro propio destino como personas que llegarán alto. ¿Qué nos bloquea y se interpone a desarrollar nuestro potencial sino el propio miedo de vernos en el talento? ¿Qué nos detiene? ¿Nos hacen falta 3 días y 3 noches en el interior de una ballena para creer en nuestras posibilidades? La conformidad es un proceso por medio del cual
los miembros de un grupo social cambian sus pensamientos, decisiones, comportamientos para encajar con la opinión de la mayoría. Y la explicación que da la psicología es que, al igual que tenemos lo peor de nosotros, tenemos también lo mejor. Tenemos a nuestras máximas posibilidades. Por lo general nos asusta llegar a ser aquello que vislumbramos en nuestros mejores momentos, en las condiciones más perfectas y de mayor coraje. Temor a no merecerlo o no estar a la altura. Maslow añade en el complejo de Jonás que frente a los grandes hombres o mujeres que alcanzan su máxima realización humana, surgen sentimientos de admiración, pero también emergen sentimientos de hostilidad y envidia. Formamos parte de una sociedad que tiende a condenar el talento y el éxito ajenos. La envidia paraliza el progreso por el miedo que genera no encajar con la opinión de la mayoría. Uno de los mayores temores del ser humano es diferenciarse del resto y no ser aceptado. Más allá de este famoso complejo, también encontramos el síndrome de Solomón. Es muy parecido al complejo de Jonás, pues se produce cuando tomamos decisiones o adoptamos comportamientos para evitar sobresalir, destacar o brillar en un grupo social determinado. Todos podríamos ser mejores de lo que somos en sí. En lugar de malgastar nuestra energía en envidiar las cualidades ajenas, aprendamos a amarlas, admirarlas, para así también reconciliarnos con las propias, ya que es un acto de generosidad entregar al mundo lo mejor de nosotros mismos. Bill Graham decía que la valentía es contagiosa. Cuando un hombre adopta una posición firme, las columnas vertebrales de los demás se enderezan también. Aunque las causas por las que surge el complejo de Jonás son muy variadas, las más frecuentes son las que vemos a continuación. En primer lugar, miedo a salir de la zona de confort rompiendo la rutina. Muchas veces el miedo a salir de la zona de confort es lo que nos limita a seguir creciendo o lo que nos provoca ansiedad. De hecho, en muchas ocasiones incluso preferimos lo malo antes que arriesgarnos a buscar nuestra autorrealización, nuestro bienestar. Quedamos anclados en la zona de confort, lo que nos resulta familiar y previsible, evitando la autorreflexión para seguir creciendo, puede causar que sigamos anclados a nuestros miedos sin pisar con fuerza las incertidumbres. En segundo lugar, la timidez. Desarrollar nuestros talentos suele ir de la mano de llamar la atención de los demás. En este sentido, muchas personas temen esta perspectiva porque muestran una tendencia hacia la timidez y sienten que la presión del escrutinio público las desbordaría emocionalmente. Y en tercer lugar, el sentimiento de culpa. Algunas personas tienen miedo a alcanzar el éxito porque sienten que eso les haría sentirse mal por no merecerlo. Ocurre con quienes han desarrollado una relación complicada y conflictiva con su pasado y sienten la necesidad de castigarse a sí mismas. Vamos a intentar detectar si tenemos miedo al éxito. Si se experimentan alguno de los siguientes pensamientos o miedos, es posible que tengamos algún temor al éxito o complejo de Jonás en algún nivel. Por ejemplo, si te sientes culpable por cualquier éxito que tengas, no importa cuán pequeño sea, debido a que tus amigos, familiares o compañeros de trabajo no han tenido el mismo éxito, tú crees que esto es humildad, pero en realidad no lo es. También si no hablas de tus logros con otras personas, evitas o pospones los grandes proyectos, especialmente los que podrían conducirte al reconocimiento personal. Puedes creer que esto se deriva de un miedo al fracaso, pero muy probablemente sea lo contrario. Con frecuencia comprometes tus propios objetivos o programas para evitar conflictos en tu familia o con otras personas. Es posible que no tengas ninguna evidencia de que realmente podría causar problemas, pero te convences de lo contrario. Además, se puede tener una familia y triunfar también profesionalmente y en otros aspectos. También si te sientes inconscientemente que no mereces disfrutar del éxito en tu vida. También si crees que si alcanzas el éxito no serás capaz de sostenerlo. Así que piensas, ¿para qué preocuparse? Superar esto requiere de una puesta en marcha muy demandante. La única forma de erradicar este tipo de suicidio personal es haciendo frente al demonio de la envidia que como sociedad nos abraza y atenaza, pues en él subyace el miedo de no alcanzar nuestros objetivos o de hacerlo y que los demás nos rechacen por ello.
Porque ante el éxito de los demás hay dos formas de responder, con codicia o con admiración, y por desgracia tendemos a hacerlo de la primera forma. Así que con este panorama, ¿quién se atreve a detonar o mostrarse novedoso y único? Desde luego que no todos ni en todos los aspectos, por lo que tomamos esa determinación inconsciente de quedarnos quietos y depender emocionalmente de la mediocridad. La cárcel que cada uno nos creamos tiene diferentes barrotes y diferentes verdugos apostados a las puertas, vigilantes ante cada uno de nuestros movimientos y de nuestra propia respiración. Temer a nuestros logros tiene en gran parte que ver con nuestra incapacidad para tolerar la incertidumbre. Estamos enfermos de certeza porque no confiamos en nuestra capacidad de hacer frente a lo que venga. Necesitamos tenerlo todo atado, reatado y 1000 veces comprobado. Con el paso del tiempo, con la experiencia, uno se da cuenta de que el control es una ilusión. Se pueden tener cuidados y responsabilidad sobre el amplio abanico de cosas y personas a nuestro alrededor, pero no control. Si lo soltamos, tal vez nos atrevamos a hacer aquello que nunca tuvimos el valor de probar, o de amar, o de vivir. El éxito, en definitiva, no solo se cultiva en el campo profesional. Es aquello que nos hace ser mejores personas en todos los ámbitos de nuestra vida.